Hola a todos, bienvenidos a Idioma Academy. El día de hoy vamos a formar oraciones negativas en el tiempo pasado. Para ello recordemos un poco cómo formar oraciones o declaraciones en el tiempo pasado. Y hemos utilizado dos tipos de verbos. Los verbos regulares, tal como es worked, porque simplemente agregamos ed al final para convertirlos en su pasado. Ahora, para decir trabajé ayer, simplemente agregamos ed y decimos I worked yesterday. Estos verbos regulares ya los hemos estudiado en la lección número 6. Y el segundo grupo de verbos que también hemos estudiado eran los verbos irregulares. Son aquellos que no siguen una regla para colocar ed al final. Simplemente estos cambian en su estructura, tal como es el caso de wrote, que viene del verbo write, escribir. Entonces, para formar oraciones en el pasado, utilizamos el verbo irregular wrote. I wrote a letter yesterday. Escribí una carta ayer. Y esta lista de verbos irregulares ya los hemos estudiado en los audios correspondientes. Ahora, siguiendo el tema de hoy, el día de hoy vamos a formar la negación de estas oraciones y para ello vamos a seguir la siguiente estructura. Primero es el subject, que puede ser un pronombre o un sustantivo, que es el sujeto de la oración, seguido de did, porque estamos hablando del pasado, did. Y para formar su negación deberemos colocar not. Asimismo, seguido de estos deberá estar el main verb, el verbo principal, el verbo en su forma básica, sin ningún cambio. Veamos algunos ejemplos para que se nos haga más fácil. Por ejemplo, I did not work yesterday. No trabajé ayer. Entonces, siguiendo la estructura, I sería el subject. Asimismo, para formar su negación deberemos colocar did not work. Este verbo, tengan cuidado, no cambia, ya que estamos utilizando did. Entonces, los verbos que vamos a utilizar son los verbos en su forma básica. No trabajé ayer. Veamos otro ejemplo. You did not write a letter yesterday. Primero es el subject, you en este caso, seguido del pasado, did, estamos negando con not, y el verbo en su forma básica, write a letter yesterday. I did not write a letter yesterday. Entonces, para formar la negación de los verbos en pasado, simplemente vamos a utilizar did not y los verbos en su forma básica. Tengan mucho cuidado, no podemos colocar wrote, estaría mal. Ahora veamos otra oración. ¿Qué pasa si utilizamos los pronombres en tercera persona? Tal es el caso de she. She did not work yesterday. Así utilicemos los pronombres en tercera persona, nada va a cambiar. Vamos a seguir utilizando did not para negar la oración y los verbos en su forma básica. Tal es el caso de work, por ejemplo. No vamos a agregar nada, simplemente va a ser work. She did not work yesterday. Con todo esto podemos decir lo siguiente. Con todos los pronombres, ya sea I, you, he, she, it, we, they, para su negación vamos a utilizar did not seguido del verbo en su forma básica. Bien, no importa qué pronombre estés utilizando, ya sea singular o plural, no importa en qué persona se encuentre, simplemente vamos a utilizar did not seguido del verbo en su forma básica. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver una pequeña excepción que nos dice did is not used when the main verb is be. ¿Qué quiere decir? Que si en una oración quieren utilizar el verbo be en su forma negativa, entonces no van a escribir de esta manera. Mike did not be here yesterday. Esto es incorrecto. Si quieren utilizar el verbo be en su forma negativa, van a usar was or
were not. Bien, tercer caso, por ejemplo, Mike no estuvo aquí ayer. Entonces diríamos Mike was not here yesterday. Bien, y esto ya lo hemos estudiado en la lección número 2. Hemos visto cuándo usar wasn't y cuándo usar weren't. Ahora, muchas veces al momento de hablar no decimos did not, sino utilizamos contracciones. Entonces, para utilizar contracciones simplemente diríamos didn't, didn't, didn't. Bien, no se olviden colocar el apóstrofe, que es como una comilla entre la N y la T. Entonces, utilizando estas contracciones con los pronombres diríamos I didn't, you didn't, he didn't, she didn't, it didn't, we didn't, they didn't. Ahora hagamos un pequeño juego. Tenemos una oración en la pantalla con el verbo word. Lo que quiero que hagan es pasarlo o formar oraciones negativas con este mismo verbo. ¿Cómo formarían una oración negativa con esta oración? Muy bien. I didn't work yesterday. I didn't work yesterday. Bien, tengan mucho cuidado con el verbo. El verbo debe estar en su forma básica si van a formar oraciones negativas, ya que estamos utilizando el didn't. Bien, veamos otro ejemplo. She ate lunch yesterday. Tenemos el verbo ate. ¿Cómo lo cambiarían en su forma negativa esta misma oración? Bien, she didn't eat lunch yesterday. El verbo es eat. Bien, she didn't eat lunch yesterday. Y eso sería todo. Ahora los invito a realizar el ejercicio número 58, que es el ejercicio de este tema, para poder reforzar los conocimientos aprendidos el día de hoy. Y eso sería todo por hoy. No olviden darle like al video, suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el siguiente tutorial.